¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a explicar el tema pendiente que quedó del curso de química. Y para ello nos trasladamos entonces a la página que corresponde. La página que habíamos dejado pendiente era la página número 85. Y aquí nos hablan del número de Avogadro y el concepto de mol. Bien, entonces nos quedamos con esta definición, la definición que tiene acá. Dice: un mol se define como la cantidad de sustancia que contiene 6.023 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? Este numerito es el específico, 6.023 por 10 a la 23. Ese es el número específico que corresponde a Avogadro. Ahora, ¿qué quiere decir ese número? Ese número corresponde a un mol de un elemento o de un compuesto, ¿sí? Corresponde a un mol de elementos o de compuestos. Y de que para un elemento o para un compuesto, ese número equivale a la masa atómica, dice, expresada en gramos, ¿sí? A esto es que se le conoce como el número de Avogadro. Entonces, el número de Avogadro representa la cantidad de partículas, ¿sí? 6.023 por 10 a la 23, que hay en un mol, ya sea de un elemento o de un compuesto. Y de que eso es igual a la masa atómica. Ahorita lo vamos a ir entendiendo ya gráficamente. Vamos a tomar en cuenta entonces esta definición que está aquí abajo, donde dice de que un mol es igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Esto es sinónimo, ya sea que escribamos átomos o que escribamos moléculas, nos referimos a lo mismo. Y de que esto es igual a la masa del elemento o del compuesto que estemos estudiando. Bien, vamos a ir entendiéndolo poco a poco. Nos vamos a quedar entonces con la primera definición. Y la primera, o el concepto, perdón, que establece es de que un mol es igual a 6.023 por 10 elevado a la 23 átomos o moléculas, y de que esto es igual a la masa del elemento o compuesto, ¿sí? Esa es la definición que nos dan. Ahora bien, nosotros sabemos de que la masa de los elementos, esas están dadas en unidades de masa atómica, ¿sí? Unidades de masa atómica, están dados en UMAS. Pero para este caso, para nosotros poner en práctica estos conocimientos sobre el número de Avogadro, nos vamos a representar o vamos a representar la masa, aquí mismo lo dice, de nuevo se los muestro en el librito. En el librito, en la primera definición sobre el número de Avogadro, dice específicamente esto, de que en un elemento, ¿sí? O en un compuesto, independientemente de lo que estemos estudiando, esta cantidad equivale a la masa atómica expresada en gramos, ¿sí? La podemos expresar entonces en gramos, pero no en gramos cualquiera. Si la masa del elemento está dada en UMAS, dice que las UMAS, o sea, las unidades de masas atómicas, nosotros las podemos expresar en gramos, ¿sí? Pero no en gramos cualquiera, sino que en gramos con respecto a los moles, ¿ya? Si un mol, dice acá, si un mol, esto, es igual a la masa del elemento, ¿sí? Quiere decir de que si la masa es, por ejemplo, de 2 gramos o de 2 UMAS, quiere decir de que van a haber 2 gramos lo que pesa un mol. O sea, que un mol va a tener esa masa. Eso es lo que referencia a esto. De que los gramos sobre mol quiere decir de que las cantidades que nosotros conocemos como UMAS, unidades de masas atómicas, se refieren a la cantidad de gramos de un elemento o de un compuesto que equivalen a un mol y que ese mol equivale a 6.023 por 10 a la 23. Ahorita vamos a hacer unos pequeños ejercicios para que ustedes entiendan
este pequeño concepto. Bien, veamos. Si a mí me dicen, ya, calcule vamos a ver, calcule cuánto pesa un átomo o molécula de, por ejemplo, cobre. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo ahí. Bien. Lo primero que nosotros debemos hacer en este tipo de ejercicios, entonces, es primero ubicar el elemento, ¿sí? Y el elemento cobre tiene una masa, o sea, su masa atómica, la que nosotros podemos ver en la tabla periódica, es de 63.54 UMAS, ¿sí? Ya dijimos de que esto nosotros lo podemos expresar como 65.54 gramos sobre mol, ¿sí? Es la misma expresión, ya sea que lo expresemos como UMAS o que lo expresemos con gramos sobre mol. Eso es para que vayamos agarrando el concepto. Entonces, sencillo, nosotros lo único que vamos a hacer son conversiones, ¿sí? Y nos vamos a basar en esta definición. Entonces, ¿cuánto dice la pregunta? ¿Cuánto pesa un átomo o molécula de cobre? En el libro lo expresa, si nosotros nos vamos al librito, el ejercicio lo expresa como átomo-gramo, ¿sí? El peso de un átomo de calcio, y aquí lo expresa pues como átomo-gramo. Yo no se los voy a expresar como átomo-gramo porque en ninguna otra bibliografía que yo haya encontrado lo expresan como átomo-gramo. Lo expresan realmente como gramos sobre mol, ¿verdad? Entonces, les decía, el átomo-gramo que ellos expresan ahí es lo que pesa una molécula. Quiere decir de que para el cobre, un mol va a tener el peso de 65.54 gramos. Y en esos 65.54 gramos dice de que existen 6.023 por 10 a la 23 moléculas, ¿ya? En esto. Bien, en un mol de cobre. Entonces, ¿cómo sería nuestra conversión? Sencillo. Decimos de que 65.54 gramos, ¿sí? Son equivalentes a un mol. Recordemos, ¿verdad? De que vamos a hacer conversiones, entonces debemos de ir separando bien los términos. Esto yo lo voy a multiplicar pues por una división, y si yo tengo moles abajo, arriba voy a colocar moles, ¿verdad? Un mol. Y de que un mol, según el número de Avogadro, equivale a 6.023 por 10 a la 23, ¿sí? Aquí átomos o moléculas, cualquiera de las dos, átomos o moléculas. Entonces, si nosotros hacemos esa pequeña división de 65.54 y lo dividimos dentro de 6.023 elevado a la 23, por 10 a la 23, perdón, el resultado es de 1.08 por 10 elevado a la menos 22, ¿sí? Entonces, como aquí nosotros, veamos, como aquí nosotros estamos eliminando, ¿verdad? Como estamos haciendo nuestra conversión, eliminamos mol con mol y nos quedan gramos sobre átomos o moléculas. Entonces, esto es lo que el libro expresa, ¿verdad? Acá lo expresa como gramos de, voy a colocar acá, y aquí abajo la respuesta final sería 1.08 por 10 elevado a la menos 22, ¿sí? Gramos por átomo o molécula,
¿sí? Lo que en el libro expresan como átomos, gramos o como el peso de los átomos o de las moléculas es esta pequeña división. Nosotros tenemos la cantidad en gramos según el peso del elemento, lo vamos a dividir dentro del número de Avogadro, que sería la cantidad específica esta, de 6.023 por 10 a la 23, y el resultado entonces es la cantidad de gramos que pesa un átomo o molécula, ¿sí? Por eso es gramos, nos quedó gramos sobre átomos o moléculas. Entonces, es la cantidad de gramos que pesa un átomo o molécula específicamente de cobre, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando del cobre. Entonces, aquí, gramos, átomos o moléculas de cobre. Específicamente, ¿verdad? Del elemento que estamos hablando. Sencillo. Cuando son solo elementos, pues es simple y sencillo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando hay compuestos? Por ejemplo, ya como las actividades del libro, donde dice, determine la cantidad de átomos o moléculas que hay en un ejemplo, 400 gramos de bueno, sigamos con un elemento cualquiera, 400 gramos de nitrógeno, por ejemplo. Determine la cantidad de átomos o moléculas que hay en 400 gramos de nitrógeno, ¿verdad? Aquí ya nos están dando pues ya una cantidad específica. Ya no nos están diciendo que es solamente un átomo, ¿verdad? Sino una cantidad específica. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros nuestras conversiones? Empezamos. Tenemos los 400 gramos, ¿sí? Gramos de nitrógeno. 400 gramos de nitrógeno. No voy a escribir el nitrógeno para que no nos hagamos pues tanto rollo con las dimensionales, pero entendamos de que estamos hablando de nitrógeno. 400 gramos de nitrógeno. Entonces, esos 400 gramos de nitrógeno yo los voy a hacer en una conversión, ¿sí? Y la conversión ya saben, si yo tengo gramos arriba, abajo voy a colocar gramos. ¿Y a qué voy a transformar entonces los gramos? Como me están pidiendo moléculas, yo de primero los gramos los tengo que transformar a moles y luego los moles los tengo que transformar a moléculas, ¿verdad? O a átomos. Entendamos que mol es una cosa y molécula es otra cosa, ¿verdad? Son términos completamente diferentes. Entonces, los 400 gramos, si estamos hablando del nitrógeno, yo digo que en el nitrógeno, un mol de nitrógeno, ¿verdad? Equivale a 14.007. Vamos a escribirlo así. 14.07 gramos. Eso es en el nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno. Entonces, 400 gramos yo los voy a multiplicar por un mol, que un mol pesa 14.07 gramos, ¿sí? Ahí estoy eliminando entonces gramos con gramos y me quedan los moles. Veamos cuánto es. 400 dividido 14.007 y me da una cantidad de 28.55 moles de nitrógeno, ¿sí? Recordemos que estamos hablando del nitrógeno. Bien, sigo yo con mi conversión y yo digo entonces de que los 28, veamos, los 28.55 moles, yo los voy a multiplicar por otra conversión, ¿sí? Entonces, si arriba tengo moles, abajo voy a colocar yo moles. Y según el número de Avogadro, un mol equivale a 6.023 por 10 elevado a la 23. Moléculas, ¿verdad? Átomos o moléculas. Hago esa última conversión donde solamente multiplico por el término 6.023 elevado a la 23 por 10 a la 23, perdón, y el resultado es de 1.75 por 10
elevado a la 25. Estos son átomos de nitrógeno, ¿sí? Recordemos que estábamos hablando de nitrógeno. Entonces, dice, determine la cantidad de átomos o moléculas que hay en 400 gramos de nitrógeno. Entonces, 400 gramos, si gramos está arriba, coloco gramos abajo. Si hablamos del nitrógeno, un mol equivale a 14.07, ¿verdad? Por eso es la importancia de esta dimensional, de la dimensional gramo sobre mol, ¿verdad? Porque entonces ya aquí yo digo de que un mol equivale a tantos gramos. Elimino gramos con gramos, me quedan moles, y los moles, pues ya hago otra conversión, donde si tengo moles arriba, coloco moles abajo, elimino moles con moles y me quedan átomos. Y como estaba trabajando con los datos del nitrógeno, entonces son átomos de nitrógeno. Ese sería con un elemento simple, y la conversión o el trabajo con un compuesto sería de esta forma. Determine la cantidad de moléculas que hay en, digamos un ejemplo, 2 libras de dióxido de carbono, ¿sí? El CO2, el dióxido de carbono. Determine cuántas, bueno, aquí 2 no lo puedo poner un poquito más pequeño. No, ahí está, bien, lo voy a dejar por ahí. Bueno, escribamos así, de dióxido de carbono, o sea, el CO2. Solamente que este 2, pues ya saben que es un subíndice, pero aquí no lo puedo colocar como subíndice. Entonces, bien, yo creo que sí. Pero debe ser con fórmula. Bueno, dejémoslo así. Ahorita lo voy a escribir bien. De dióxido de carbono. ¿Ya? Bien, entonces, el dióxido de carbono, o sea, CO, ahora sí, aquí lo voy a escribir, aquí sí puedo escribirlo acá, CO2, ¿sí? Quiere decir de que del carbono hay un elemento, hay un mol de carbono y hay 2 moles de oxígeno. Entonces nosotros debemos de calcular primero su masa, ¿sí? La masa. Y la masa, pues entonces va a ser igual a el carbono su masa es de 12.011 y existe una vez en el compuesto, ¿sí? Luego está el oxígeno. La masa del oxígeno es de 15.999 y este se encuentra 2 veces en el compuesto, ¿sí? Recordemos cómo sacar las masas moleculares, ¿verdad? Las masas moleculares es la masa del elemento multiplicado por la cantidad de veces que aparece en el compuesto, ¿verdad? El carbono aparece solo una vez, lo multiplicamos por 1, el oxígeno aparece 2 veces, CO2, ¿verdad? O2, entonces lo multiplicamos 2 veces. Y tenemos como resultado, entonces, veamos, aquí pues es el mismo, 12.011, y acá tenemos como resultado 15.999 por 2, 31.99. ¿Sí? Si nosotros pues hacemos esa suma, entonces ya aquí digo que la masa del CO2 es igual a la suma de estos dos. 12.011 y el resultado es de 44 gramos. ¿Sí? 44 gramos sobre mol
de CO2. Recordemos, ¿verdad? Que estamos hablando específicamente de elementos. En este caso, si estábamos hablando del nitrógeno, moles de nitrógeno, átomos de nitrógeno. Aquí estamos hablando de dióxido de carbono, entonces son moles de dióxido de carbono y vamos a calcular moléculas de dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos nosotros nuestra masa, pues ya nuestra conversión es sencilla. Dice que hay 2 libras, ¿sí? Quieren saber cuánta cantidad de moléculas hay en 2 libras. Entonces, esas 2 libras, como no me sirve la dimensional de libras, yo las libras las voy a cambiar a gramos. Si yo tengo libras arriba, coloco libras abajo. 1 libra equivale a 454 gramos, ¿sí? Esas son pues ya conversiones básicas. Luego, como elimino libra con libra, sigo con los gramos y si tengo gramos arriba, yo abajo voy a colocar gramos. Y estos, pues entonces yo ya los voy a pasar a moles, ¿sí? Porque yo digo de que si estoy hablando del dióxido de carbono, un mol equivale a 44 gramos, ¿verdad? Esa es la masa que nosotros obtuvimos aquí, la masa del compuesto. Recordemos que es masa del compuesto. Antes era masa de un solo elemento, pero como ahora es un compuesto, pues tenemos que averiguar primero la masa del compuesto. Entonces, elimino libras con libras, gramos con gramos, voy con los moles. Voy a eliminar moles, si arriba tengo moles, abajo coloco moles, y un mol equivale a 6.023 por 10 a la 23. ¿Sí? Estas son átomos. Y al final, entonces, yo ya puedo hacer mi trabajo simple. Elimino libras con libras, elimino gramos con gramos, elimino moles con moles, y lo único que me queda entonces son los átomos, ¿sí? Hago ya toda mi conversión, pues ya hago todo el trabajito. 2 por 454 dividido 44 y multiplicado por 6.023 por 10 a la 23. Y el resultado entonces es 1.24 por 10 a la 25. Recuérdense siempre pues de tomar en consideración la notación científica, ¿verdad? Este 10 por a la 25 pues es solamente notación científica. Quiere decir que después que este 1.24 va a tener otros 25 ceros más, ¿verdad? O sea, es un número bastante grande. Entonces, esa es la cantidad, 1.24 por 10 a la 25, es la cantidad de moléculas de dióxido de carbono. Y esa sería la forma en la que nosotros resolvemos estos ejercicios. ¿Sí? Tenemos, recopilando, ¿verdad? Un mol es igual a 6.023 por 10 a la 23, que es igual a la masa del elemento, si hablamos de elementos, o a la masa del compuesto, si hablamos de compuestos. Entonces, la masa atómica o la masa del compuesto, nosotros la podemos expresar en gramos sobre mol, ¿verdad? Lo conocíamos como UMAS, unidad de masa atómica, pero lo podemos expresar también en gramos sobre mol, ¿verdad? Porque equivale, o sea, este peso o esta masa en gramos equivale a un mol, independientemente de lo que estemos hablando, de elementos o de compuestos. Si nosotros queremos averiguar cuánto pesa un solo átomo o una sola molécula de algún elemento, pues simplemente la masa del elemento la dividimos dentro del número de Avogadro y tenemos la cantidad de gramos que pesa un átomo o molécula, ¿verdad? Que es una cantidad muy pequeña, por 10 a la menos 22. Si nosotros pues ya queremos hacer ya conversiones, como por ejemplo en el laboratorio que les aparece a ustedes en la plataforma, ahí dice, determine, aquí hay un ejemplo, determine la cantidad de átomos que hay en 400 gramos de nitrógeno. Entonces, tomamos los 400 gramos,
Eliminamos gramos con gramos y los convertimos a moles utilizando el peso del elemento, ¿sí? El peso del elemento. En este caso, el nitrógeno es igual a 14.007 gramos. Entonces, gramos con gramos me quedan moles y con el número de Avogadro yo paso los moles y los cambio por átomos. Átomos de nitrógeno. Ahora bien, esto es cuando es solo un elemento. Cuando no es un elemento y se refieren a un compuesto, como por ejemplo acá, el compuesto dióxido de carbono, que es CO2, entonces aquí ya hay dos elementos. Está el elemento carbono y está el elemento oxígeno. El elemento carbono se presenta solo una vez, entonces lo multiplicamos por 1, y el elemento oxígeno se presenta 2 veces, lo multiplicamos entonces por 2, ¿sí? Hacemos la suma correspondiente y obtenemos la masa de un mol de dióxido de carbono, ¿sí? La masa de un mol de dióxido de carbono. Y eso equivale a 44 gramos. Luego, pues ya hacemos nuestra conversión. Al inicio nos dicen que teníamos que averiguar cuántas moléculas hay en 2 libras. Entonces, las libras, elimino libras, los paso a gramos. Elimino los gramos, los paso a moles. Elimino los moles y los paso a átomos o moléculas. Ya sea que escribamos átomos o escribamos moléculas, nos referimos a lo mismo. Y pues ya obtenemos, hacemos la operación completa y obtenemos la cantidad de moléculas en dióxido de carbono. Un último, antes de dar por finalizada pues el videito, un último sería hacerlo al revés, ¿sí? Si nosotros lo queremos hacer al contrario, porque hay ejercicios donde pide al contrario, por ejemplo, determine la cantidad de gramos, ¿sí?, que hay en 5.7 por 10 elevado a la 24, ¿sí? 5.7 por 10 elevado a la 24 moléculas de, veamos, algún otro compuesto, de agua, ¿sí? Moléculas de agua. Determine la cantidad de gramos que hay en 5.7 por 10 a la 24 moléculas de agua. Entonces aquí nosotros lo único que vamos a hacer es de que nuestra conversión la vamos a hacer al contrario, ¿verdad? Pero para empezar, nosotros debemos de determinar la masa del agua. Y el compuesto del agua, nosotros sabemos que es H2O, ¿sí? Este es el compuesto del agua, H2O. Quiere decir que tiene 2 de hidrógeno y tiene 1 de oxígeno. Si nosotros determinamos eso, entonces, el hidrógeno es igual a 1.007, ¿sí? Y aparece 2 veces. El oxígeno es igual a 15.999 y aparece pues solamente una vez, ¿sí? Nosotros vamos a hacer nuestra suma aquí, masa del agua, que sería H2O. Entonces, aquí nos queda 1.007, no, perdón. Aquí es multiplicado por 2. 1.007 por 2 nos da 2.014. 2.014. Y el oxígeno, pues el oxígeno como solo se multiplica por 1, nos queda como 15.999. Si nosotros hacemos esta suma, ¿verdad?, nos da 18.013 gramos, ¿sí?, sobre mol. Recordemos la dimensional. Gramos sobre mol. Bien. Como ya tenemos nosotros la masa de nuestro compuesto, la masa del agua, del H2O, entonces solamente vamos a hacer nuestra conversión. Pero aquí la conversión iría a la inversa. O sea, vamos a empezar de atrás para adelante prácticamente.
Entonces, el dato que nos daban al inicio era 5.7 por 10 a la 24, ¿sí? Moléculas. Entonces, eso yo lo voy a convertir haciendo multiplicándolo por un factor de conversión. Si arriba tengo moléculas, yo abajo voy a poner moléculas, ¿sí? Moléculas. Muy bien, entonces, ¿qué número me sirve para convertir? El que estamos aprendiendo, el número de Avogadro. Un mol equivale a 6.023 por 10 a la 23 moléculas o átomos, ¿verdad? Es lo mismo. Multiplico por otro factor de conversión. Si yo arriba tengo moles, abajo voy a colocar moles. Y como estamos hablando del agua, entonces un mol equivale a 18.013 gramos, ¿verdad? Según lo que nosotros ya habíamos sacado aquí arriba. Tenemos ahí todas las conversiones y entonces, pues yo ya vengo, elimino moléculas con moléculas, elimino moles con moles y obtengo únicamente gramos. ¿Y gramos de qué? Pues gramos de agua, ¿verdad? Porque ese es el elemento, ese es el compuesto que estamos analizando. Entonces, 5.7 por 10 a la 24 lo voy a dividir dentro de 6.023 por 10 a la 23. Recuerden siempre ingresar los datos de forma adecuada en la calculadora para que no les marque error, ¿verdad? Y por último, este dato yo lo voy a multiplicar por 18.013 gramos. Mi resultado entonces son 170.47 gramos de agua, ¿verdad? De H2O. Y ese sería pues nuestra conversión. Ya sea cuando nos den un compuesto, debemos de averiguar primero la masa del compuesto. Si nos dan gramos, si nos dan libras, si nos dan kilogramos, debemos de transformarlos primero a gramos y después los gramos a moles y después los moles a los átomos o a las moléculas, ¿verdad? Y al revés, si nos están dando moléculas, entonces igual, debemos de hallar primero la masa del compuesto, las moléculas las pasamos a moles, los moles los pasamos a gramos y, por ejemplo, aquí nos estaban pidiendo gramos, ¿verdad? Pero si nos hubieran pedido la cantidad en libras, por ejemplo, o en kilogramos, pues ya solamente los gramos los pasamos a esa dimensional, ¿verdad? Los gramos los pasamos a libras o los gramos los pasamos a kilogramos, dependiendo lo que nos estén pidiendo. Entonces, estos son los ejercicios, los que les quería explicar. Hoy en la mañana, pues obviamente no me iba a dar tiempo de hacer todo esto. Espero lo entiendan, lo repasen y si tienen dudas en cuanto a los ejercicios de laboratorio, pues entonces ustedes ya me escriben en el WhatsApp y yo les respondo cualquier duda que ustedes manifiesten. ¿De acuerdo, chicos? Estamos con eso. Con permiso y que tengan una muy buena tarde.